kiss and tell. I just wanna have fun. Show me what you got, 'cause the floor is getting hot. I wanna see the way you move. It's time to get it on, gonna party all night long. This is what we do. La 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 la, I'm all about. Come and get it, come and get it. La 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 la, I'm all about fun. Get it, come and get it. I wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. We're never gonna stop, 'cause we never get enough. We burn till we're out of time. And when we get to the end, we're gonna do it again. 'Cause tonight is when we come alive. I just wanna have fun. La 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 la, I'm all about. Come and get it, come and get it. La 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 la, I'm all about fun. Come and get it. I wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. Don't you wanna come? Don't you wanna come? Don't you wanna come alive? Whoa, oh, oh, oh. All about the fun. Yeah, yes I am. Come and get it, come and get it. Oh yeah. Come and get it, come and get I it. wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. Muy buenas tardes a todos. SM les da la más cordial bienvenida a este webinar preparado especialmente para ustedes. Las emociones en el aula. ¿Cómo las manejo? ¿Recuerdan a algún maestro de su infancia al cual en aquel entonces les generaba pánico cuando les preguntaba algo? ¿Que ponía castigos exagerados por no llevar terminada la tarea? Ahora, si pudieran hacer una lista de las emociones que les generaban estos momentos, estoy segura que la mayoría serían emociones negativas. El desafío que tenemos como profesionales de la educación es identificar cómo se sienten los alumnos respecto a la clase, para poder guiarlos en su formación emocional y racional. Para lograrlo, debemos empezar a conocer nuestras propias emociones y educarlas, para que de esa manera se nos facilite apoyar a nuestros alumnos en el control de sus propias emociones. Y así tendrán mayor autoestima y confianza en sí mismos. Para hablarnos un poco más de este tema de las emociones en el aula, contamos con la presencia de nuestra experta Karen Castro. Karen, originaria de Mérida, Yucatán, es licenciada en psicología, maestra en educación especial y educadora certificada en disciplina positiva en la primera infancia por el Positive Discipline Association. También tiene una certificación en estimulación temprana de las inteligencias múltiples y cuenta con diferentes diplomados, cursos y talleres correspondientes al desarrollo infantil y juvenil, así como a su evaluación. Es fundadora y directora general del Centro de Atención Psicológica SOLAE, que se encarga de brindar servicios de orientación por el logro académico y emocional para niños, niñas y adolescentes en edad escolar, a través de la terapia psicológica, clínica y educativa, la impartición de diferentes cursos y talleres, así como por la creación de espacios de formación e interacción para niños, niñas y adultos. Actualmente colabora con la Secretaría de la Mujer del Estado de Yucatán en el Programa de Prevención del Embarazo y el Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres en el diseño y creación de escuelas de liderazgo de mujeres, adolescentes y hombres adolescentes. Pues sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono a Karen y los dejo en excelentes manos. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias, Sheila, y muchísimas gracias a todas las personas que, pues bueno, ahora nos miran. Estoy muy emocionada justamente de estar esta tarde por aquí compartiendo este tema tan maravilloso. Las emociones en el aula o en las aulas, ¿cómo las manejo? ¿Cómo las manejamos? Me encanta estar aquí, me encanta estar en este espacio compartiendo este tema.
Y justo, pues bueno, vamos a dar inicio con ello. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de este espacio? Pues primero quiero que pensemos, maestras, maestros que nos encontramos aquí presentes, en reconocer y validar esas emociones que experimentan sus alumnos. Piensen en esas situaciones o en esos momentos que han atravesado o situaciones justamente que suceden en sus aulas. Y entonces ahora lo que vamos a lograr o lo que quiero que nos llevemos de esta tarde, pues son justamente estrategias que nos permitan desarrollar una educación emocional en el aula, desde el principio, de manera general, con los primeros pasos que hay que dar para entonces trabajar en esta área tan importante que no me van a dejar mentir, es valiosísima e indispensable en nuestros tiempos. Entonces, esa es nuestra misión de hoy y me encanta que me estén acompañando en este recorrido. Y antes que todo y primero que nada, quiero que pensemos en conectar. Esto es lo primero que hay que hacer. Si queremos hablar de las emociones de nuestros estudiantes, de nuestras alumnas, de nuestros alumnos, lo que tenemos que hacer entonces, primero y antes que todo, es conectar. ¿Y qué significa conectar? Validar lo que están sintiendo esos estudiantes, esos adolescentes, esos niños, esas niñas, esos jóvenes, validar esos sentimientos, saber que están sintiendo una emoción y no nada más dejarlo pasar o dejarlo a un lado. Hay que validar para conectar. Hay que mirar a esos estudiantes desde esa apreciación, desde individuos que somos, porque todas las personas sentimos, porque todas las personas valemos y porque todas las personas somos igual de importantes, sin necesariamente tener en cuenta si somos más pequeños o más grandes. Entonces, conectar también significa ponernos a su altura. Y es que seguramente han escuchado esta frase tan icónica, de que hay que ponerse a la altura, sobre todo en los niños y niñas que son más pequeños. Pero también esta frase hay que llevarla a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, a nuestros adolescentes, porque también hay que ponernos a su altura, saber y reconocer qué es lo que pueden estar sintiendo, preguntar qué es lo que están sintiendo y ponernos en ese alcance, no desde esta mirada de yo estoy aquí, tú estás allá, no, sino justamente de mirarnos de frente, ¿no? Entonces, esto es lo primero que yo les digo, vamos a conectar. Y quiero que hoy justamente pensemos en eso que es tan valioso e indispensable, la conexión que podemos tener con esos estudiantes y en general con las personas. Pero hoy vamos a centrarnos justamente en nuestros estudiantes. ¿Y saben por qué? Porque seguramente esta frase a lo mejor no es tal cual como la más famosa que conocemos, pero quiero que la tengamos muy presente, porque primero siento y luego existo. Y es que no me dejarán mentir, veíamos o escuchábamos las primeras palabras, ¿no?, de este video que nos compartieron al inicio, y vemos emociones, ¿no? Vemos como formas de expresión y escuchamos lo que nos decían al inicio con esa maestra o ese maestro que te tocó o ese maestro que significó algo. ¿Pero por qué significó algo? Porque te hizo sentir, porque cada momento de nuestra vida, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, estamos sintiendo algo, estamos percibiendo algo. Somos seres sintientes y si nosotros revisamos esto de la sintiencia, vamos a encontrar que nos hace justamente seres que perciben todo lo que hay a su alrededor, que sienten, que se emocionan, ¿no?, que están alerta a lo que pasa, a lo que sucede. Y es que con cada situación que pasa o algo que atravesamos, sentimos diferentes cosas, ¿no? En estos momentos estamos probablemente sintiendo muchas cosas o estamos pensando en otras que nos hacen sentir emociones diferentes. Y por eso esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Porque entonces en nuestras aulas, en nuestros centros educativos, en nuestros espacios de trabajo, nos vamos a topar sí o sí con sentimientos, con emociones, con sensaciones. Por eso sentimos y luego existimos, ¿ok?
Y justo a lo que voy es esto. Las escuelas, sus aulas, sus colegios son espacios únicos de socialización, de desarrollo psicoemocional y de prevención de la violencia también para niños, niñas y adolescentes. Y es que no podemos negar esta gran oportunidad y esto tan grande que significa el espacio educativo, las escuelas, los centros educativos. ¿Por qué los centros educativos? Porque ahí justamente nuestros estudiantes, nuestras alumnas, nuestros alumnos se ven con sus amigos, ¿no? Tienen como estos contactos, perciben como todas estas cosas que van sintiendo, comparten eso que están sintiendo y crean momentos únicos y especiales. Y por eso las escuelas son un punto importantísimo y valioso para el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, para el desarrollo de nuestras emociones, para el desarrollo de esto que queremos nosotros, pues ahora sí que demostrar al mundo. Y entonces esto significa que las aulas por sí mismas son un espacio de expresión puro. Y claro, hay educación, hay intercambio, pero sobre todo hay conexión. ¿Por qué? Porque justamente es probable que veamos, ¿no?, como esos alumnos que se van juntando los unos con los otros porque son más afines, porque están conectando, ¿no? Y de repente hay grupos mucho más conectados que otros, pero justamente cómo nosotros vamos ahora sí que promoviendo estas conexiones en nuestras aulas. Son espacios de emoción, sentimos muchas cosas en nuestras aulas y no me dejarán mentir por ello. Y algo también muy importante a tomar en cuenta es que justamente aprender conlleva emociones. Cuando una persona, cuando un estudiante, cuando un alumno se siente motivado, se siente bien, se siente alegre, se siente tranquilo, se siente tranquila, es una primera gran oportunidad que nos llevará al aprendizaje, porque entonces ese cerebro, esa persona, ese cuerpo estará propenso a aprender. Y por eso es importante tomarlo en cuenta. Aprender conlleva emociones, conlleva afectos, conlleva procesos subjetivos en el desarrollo. Y justamente, ¿por qué? Porque involucra a la persona en su conjunto, ¿no? Involucramos conciencia, involucramos emoción, involucramos pues justamente todos estos aspectos que son valiosos para llegar a ese aprendizaje. Y por eso es importante tomarlo en cuenta. Y entonces, ¿no?, si estamos esta tarde aquí escuchando sobre este tema tan valioso e importante, porque nos preguntamos, ¿qué hago con esas emociones que surgen en mis aulas? ¿Cómo manejo esto que mis alumnas o alumnos están sintiendo, están pasando, están teniendo? Pues bueno, si tenemos estos pensamientos, eso significa entonces que sí o sí tendremos que hablar necesariamente de promover una educación emocional. Porque al momento en el que yo dejo pasar esto, ¿no?, y en el que yo decido involucrarme y decido entonces darles estrategias, darles herramientas o entender qué es lo que está pasando en ese mundo emocional que sucede en la adolescencia o en la juventud, bueno, entonces tendré que involucrarme con esto de la educación emocional, ¿de acuerdo? Y entonces, si hablamos de esto, yo les pregunto a ustedes, maestras, maestros que me miran, ¿estamos dispuestos, dispuestas a esto? ¿Estamos listos y listas para esto? Y saben, yo tengo la primera respuesta. Y estoy segura de que ese es un sí, así, muy, muy afirmativo. Porque justamente por eso estamos en este espacio. Para conocer, para saber, para tomar nota incluso de qué podemos hacer, de cómo lo podemos hacer. Y entonces ya estamos iniciando con eso tan importante que es la disposición, ¿no? Y que no nada más está en preocuparnos en qué les estará pasando o cómo les ayudo, sino ocupándonos en cómo lo hacemos. Así que sí, yo sé que ustedes ya están dando estos primeros pasos o a lo mejor ya están como muy avanzados porque justamente
se han venido preguntando desde hace muchos años o desde hace mucho tiempo en su quehacer educativo, cómo trabajar esto tan importante. Y bueno, pues estoy feliz de que estemos en este camino. Y entonces vamos a ver a la educación emocional de una manera como general, partiendo desde este concepto, desde esta forma de mirar a esta educación emocional, como nos dice el doctor Rafael Vizquerra. Y es que hay que tener muy en cuenta que la educación emocional no la van a iniciar ustedes ahora y cuando se termine su ciclo escolar o su periodo escolar o cuando ya dejemos de dar clases con ese grupo que tenemos, ahí se terminará esa educación emocional. No, la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente. Yo sigo aprendiendo de la educación emocional. Ustedes siguen aprendiendo de cómo manejar sus emociones, de cómo manejar sus impulsos, de qué es eso que están sintiendo, de cómo expresar eso que están sintiendo. Por eso nos habla entonces de que esto es algo continuo y permanente. ¿Y para qué nos va a servir? Justamente para potenciar este desarrollo de todas estas competencias emocionales de las que nos habla Rafael Vizquerra y que son importantes porque nos ayudan justamente a este desarrollo humano integral que nos va a permitir adaptarnos a la vida, a las situaciones que nos van llegando, que nos va a permitir adaptarnos a la sociedad en la que vivimos de una forma que alcancemos un bienestar tanto personal como social. Entonces, esto es algo también muy importante, porque si hay algo que hay que dejar claro es eso, ¿no? No nada más es responsabilidad suya y no nada más es durante este periodo. Esto es algo continuo y permanente. Y mientras más personas nos involucremos o aprendamos, o pues ahora sí que vayamos dejando ese granito de arena en cada uno de nuestros estudiantes, mucho mejor será. Y si tomamos esta educación emocional y si nos brincamos a estas competencias emocionales, bueno, ¿qué competencias emocionales debemos de estar promoviendo en nuestros espacios educativos, en nuestras aulas? Viéndolos desde este punto de las competencias emocionales, vamos a ver que se dividen en 5. Yo nada más voy a puntualizar ahora sí que aspectos muy generales de cada uno, porque quiero que lo tengamos en cuenta para el momento de pasar a las estrategias que se proponen en este espacio. Y la primer competencia emocional, pues viene siendo la conciencia emocional. Lo primero que tenemos que hacer y lo primero que hay que mirar cuando queremos entonces llevar inteligencia emocional a nuestras aulas es que nuestros estudiantes, que nuestras estudiantes reconozcan qué es lo que están sintiendo, cómo se llama a eso que están sintiendo, ¿no? ¿Qué les hace sentir eso que están sintiendo? Y claro, reconocemos a lo mejor emociones básicas, pero hay muchísimas emociones que muchas veces no sabemos todavía darles un nombre o describir cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Entonces, conciencia emocional se refiere a eso, a dar nombre a eso que estoy sintiendo, a responder a eso que estoy sintiendo y a reconocer qué es lo que estoy sintiendo. La segunda competencia, hablamos de la regulación emocional. Esto que a nosotros como adultos todavía nos cuesta en algunos momentos, porque seguramente en el tráfico, ¿no? De repente se nos cruza un coche o algo y entonces, hay una explosión, o en casa o en algún momento, porque seguimos aprendiendo de este autocontrol. Y la regulación emocional justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo yo controlo esa emoción, con cómo yo expreso esa emoción de una forma mucho más adecuada, de una forma en la que ni me ponga en peligro yo, ni ponga en peligro a nadie más. Y esto también es algo importante, porque entonces tenemos que encontrar espacios en donde experimentemos qué es eso de sentirme en paz, sentirme tranquilo, sentirme en calma, sentirme relajado. Hay muchas personas que aún no reconocen
¿qué los hace sentir en calma? ¿Qué los tranquiliza? Y si nosotros tenemos un espacio en el aula que pueda ayudarnos a eso, será maravilloso y entonces estaremos trabajando esta competencia. Otra de las competencias es también la autonomía emocional, que tiene que ver con cómo trabajamos esa autoestima, esa automotivación de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes. Y es muy valioso e importante porque entonces también a partir de ahí se empieza ahora sí que a concretar como ese yo, ¿no? Como estos estudiantes que empiezan a describirse y a decir, bueno, pues a mí me gusta esto y yo soy así, y a mí me gusta esto y a mí no me gusta esto. Entonces, que empiecen a reconocer esas habilidades, que empiecen a tener esas percepciones en estos espacios, en estas aulas, eso significará que estaremos trabajando este aspecto de la autonomía emocional. Otra competencia muy valiosa e importante y que la vamos a ir desarrollando y que la desarrollamos en nuestros entornos educativos justamente es la competencia social. Las habilidades sociales que tenemos, que tienen nuestros estudiantes. ¿Qué tan asertivos son? ¿Cómo fomentamos esta asertividad? ¿Cómo fomentamos las relaciones que hay entre pares? ¿Cómo fomentamos las relaciones que hay con la familia incluso o entre ellos? Entonces, estas habilidades que vamos desarrollando justamente para entablar relaciones sanas en los entornos. Y bueno, la última competencia emocional como tal, que son las competencias para la vida y el bienestar, significan o se tratan entonces de todas estas habilidades, de todos estos valores que vamos entonces trabajando desde nuestras aulas. ¿Para qué? Para que justamente nuestros estudiantes puedan tener pues muchas más herramientas que les permitan no tener más resiliencia, poder empatizar mucho más con el que está frente a mí o con quien está a mi alrededor, para entonces también ahora sí que reponerme a esas situaciones que se me presenten en la vida, ¿no? Y entonces, si nos ponemos a ver justamente cómo desarrollar estas competencias, vamos a ir encontrando ciertas estrategias. Pero para entonces comenzar para el desarrollo de estas competencias emocionales, ¿saben lo que tenemos que hacer? Pues viene a continuación. Y entonces, ¿cómo lo practicamos en nuestras aulas? ¿Cómo llevamos a la práctica estas competencias en nuestras aulas? ¿Cómo desarrollamos? ¿Qué pasos damos para entonces ir, ¿no?, involucrándonos en esta inteligencia emocional? Pues lo primero que tenemos que hacer, maestras, maestros, es conocer a nuestros estudiantes, conóceles. ¿Y cómo es la forma más, pues ahora sí que idónea para hacerlo? Por muy fácil que se escuche, pero de repente justo nos ponemos a lo mejor a leer muchos artículos o a lo mejor a leer o a ver lo que van diciendo las redes sociales o bueno, entonces, ¿qué le gustará a los adolescentes? ¿Qué les gustará a mis estudiantes? ¿En qué estarán implicados? Y entonces intentamos como buscar respuestas un poco lejos de ellos. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos, ¿no? Y entonces preguntarles, ¿qué es lo que les preocupa a nuestros jóvenes de hoy? ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta y por qué? ¿Cuál es su red social favorita? ¿Cuáles son sus juegos favoritos? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿No? Pero ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a obtener esa información? Preguntándoles. Y mientras yo escribía y pensaba en cómo transmitir esto, yo me acordaba así de una herramienta que seguramente muchos de mis contemporáneos o más que estamos presentes aquí recordarán. ¿Y se acuerdan ustedes del chismógrafo? Que era súper popular hace algunos años, ahora ya no tanto, pero justo podemos nuevamente retomar eso, porque de verdad, a lo mejor no llamarlo como tal, podemos ahí utilizar un poco la creatividad,
Pero justo esa es una forma muy valiosa, ¿no? Muy dinámica y muy divertida también para entonces empezar a conocer y conectar con nuestros estudiantes y preguntarles tal cual, ¿qué te preocupa? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir esto? ¿Qué te gusta? ¿No? Entonces, esto es el primer paso. El segundo paso, involúcralos, involúcralas en todo esto que es justamente el campo emocional, vamos a llamarlo. Porque entonces también se vale preguntarle, tú, ¿qué quieres aprender? ¿De qué eres capaz? ¿Qué te gustaría sentir en este espacio? En esta aula en donde estamos nosotros, nosotras, es un lugar seguro, es un lugar para conectar, es un lugar para hablar. Entonces, ¿qué es lo que quieres sentir? ¿Cómo te quieres sentir en este espacio? Y por eso también es muy valioso e importante involucrarlas, involucrarlos. Y esto nos tiene que hacer como justamente decir, claro, ahí está, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Y con esto estaremos entonces también conectando, que es con lo que iniciábamos al principio de este espacio. Entonces, teniendo estas dos primeras herramientas de conocerlas, conocerlos e involucrarlas o involucrarlos, entonces, ¿qué más podemos hacer? Y estas son como herramientas muy generales, ¿ok? Quiero que lo pensemos de esta forma y quiero que entonces digamos, esto sí lo podría aplicar, esto creo que no me funcionaría muy bien, bueno, esto no sé cómo me funcionaría, pero bueno, lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Esa es la misión y eso es lo que quiero que tengamos. Y entonces, el encuentro con la naturaleza. ¿A quién a poco no le encanta sentir la brisa pues ahora sí que la brisa como tal, ¿no? Del aire, la calma, escuchar al mar o escuchar los pájaros? Todo este encuentro con la naturaleza es maravilloso. Pero ahora, ¿cómo lo puedo llevar a mi aula, ¿no? A mis aulas. Bueno, pues vamos a iniciar con esto. Algo como tan sencillo, y yo sé que a muchas no se nos da esto de el mantenimiento de a lo mejor una planta, pero saben, no va a ser una única responsabilidad nuestra, sino va a ser una responsabilidad compartida. Y entonces cuando adoptamos una planta pequeña, ¿no?, que podamos tener en nuestro entorno, en este espacio, se convierte en un producto o en ahora sí que en una herramienta, pues que es de todos, ¿no? Y entonces poder regarla, poder mirarla, poder tenerla presente, nos hace entonces también empatizar con el mundo que nos rodea y nos hace también entonces reconocer lo valioso que es. Y esto es algo como tan sencillo que podemos hacer en cualquiera de nuestras aulas, podemos tenerla ahí y entonces podemos también poner como horarios para regarla o para darle mantenimiento o a quién le va a tocar o si necesitamos como mirarla y como tener como un momento para ahora sí que pues poder centrarnos en ella, sería maravilloso. Esta es una primera opción. La segunda opción también, la arena. ¿No? A lo mejor hemos visto tal vez como estos juegos que hay justamente para relajar, para calmar, ¿no? Como estas herramientas que son para poder manipular arena. Bueno, también lo podemos tener en nuestras aulas. Y esto funciona con chicos y grandes, se los aseguro. Con ustedes, con los estudiantes, con los jóvenes, con adolescentes, porque es un espacio para conectar justamente y para tranquilizar. Poder manipular, poder jugar, y a lo mejor lo voy a tener como resguardado en un espacio de cuando yo lo necesite o en el momento en el que entonces suceda alguna situación, entonces poder tomar esa herramienta. Y es lo que les digo, esto es para algunos, para todos, para quienes lo decidan, ¿ok? Otro maravilloso encuentro con la naturaleza y que nos permite entonces empatizar, conectar, emocionarnos, pues claro que son los animales. Y no me dejarán mentir, probablemente a lo mejor aquí alguno de ustedes viva esta experiencia en sus aulas o en sus colegios. A mí me ha tocado ver en muchos colegios y eso me pone tan feliz, el adoptar a un perro o a una perrita o a una gatita o a un gatito, ¿no? En
y es una adopción grupal, porque es de toda la escuela. Y entonces vamos a cooperar para esterilizarla, vamos a cooperar para bañarla, vamos a cooperar para su alimentación. Y hacer esto justamente significa eso, ¿no? Preocuparnos por el otro y estar sintiendo esa empatía, ese agrado por el otro. Y entonces eso nos permite también conectar con los demás, porque entonces nos estamos organizando y entonces estamos hablando y estamos trabajando de las emociones o sobre las emociones. Por eso estos son aspectos importantes a tomar en cuenta. Y seguramente ustedes, a lo mejor si tienen alguna mascota escolar, escríbanme por ahí cómo se llaman. Yo recuerdo que alguna vez fui a una escuela y había una que se llamaba Pancha, y se me quedó porque estaba preciosa, y no saben la calidez con la que los estudiantes hablaban de ella, las expresiones que mirábamos, lo contentos y felices que se ponían por juntar de a $1, de a $5 para justamente esterilizarla y para mandarla a bañar y toda esta parte. Entonces, ese encuentro con la naturaleza es maravilloso y nos permite conectar, nos permite sentir, nos permite empatizar. Pero ahora bien, también es importante el encuentro con nosotros mismos, con nosotras mismas. ¿Qué tanto procuramos estos espacios con nuestros estudiantes? ¿Qué tanto se conocen mis estudiantes? ¿Y qué tanto entonces ellos reconocen qué les hace sentir tranquilos? ¿Qué les hace sentir en calma? Ya hablábamos hace un momento de esta autorregulación emocional, ¿no? Y que a veces incluso nosotros no reconocemos qué me tranquiliza, qué me calma. Y bueno, pues este encuentro con nosotros mismos tiene que ver con estos espacios en los que verdaderamente podamos respirar, podamos tranquilizar, podamos concentrarnos en eso de nuestra respiración. Y les aseguro que con 3 minutos, con 5 minutos que lo hagamos, será un momento de encuentro con nosotros mismos. Y lo podemos practicar con nuestros estudiantes. También está otra forma también de conocerlas, de conocerlos, pero también de que ellos y ellas se encuentren con ellos mismos, hacer collage, ¿no? A mí me encanta hacer como este ejercicio y siempre lo practicamos porque es maravilloso, ¿no? El poder reconocer lo que me gusta, lo que no me gusta, y entonces también estaré trabajando esta autonomía emocional, ¿no? Esta autoestima, esta automotivación. Y entonces desde aquí ya vamos también trabajando estas competencias, pero también se van encontrando con ellas y ellos mismos. Entonces, hacer collage, ¿no? Con diferentes materiales en diferentes momentos, que ahora sí que como lo queramos organizar en nuestras aulas o nuestros momentos de trabajo. Otra herramienta también muy valiosa e importante es la música. Y es que también si yo les pregunto a ustedes, ¿quién no escucha música de aquí? Dudo mucho que alguien no escuche música, ¿no? A lo mejor no es como, para algunas personas no es como su cosa favorita, pero seguramente en algún momento la escuchan. Pero les aseguro que para muchísimas personas es un momento o hay canciones que nos marcan, ¿no? Hay canciones que nos encantan, ¿no? Hay música que, híjole, nos apasiona o también nos transmite y nos hace sentir, ¿no? Entonces, no la olvidemos y retomémosla entonces para también llevarla a nuestras aulas. Iniciemos con una canción muy linda o con alguna canción que les guste a nuestros estudiantes y que, bueno, se adapte también como al entorno, ¿verdad? Porque yo sé, y sobre todo las adolescentes, los adolescentes, pues ahora sus gustos musicales son muy variados, ¿no? Y se respeta también. Pero entonces, ¿cómo ir involucrando la música y esta música que verdaderamente nos hace sentir a nuestros espacios de trabajo? Es maravilloso. Y bueno, también si tenemos algún mandala o algunos espacios para pintar, para dibujar, yo sé que justamente esto es adaptable para cada quien, no a todos nos pueden gustar las mismas cosas. Si a mí me dieran a escoger, pues yo preferiría hacer un collage que pintar un mandala, por ejemplo, ¿no? Pero entonces sepamos que ese también es un recurso
para conectar con nosotros mismos, para encontrarnos con nosotros mismos. Y por eso es una herramienta muy valiosa que podemos entonces llevar a la práctica en nuestras aulas de trabajo, ¿ok? Y ahora bien, ¿qué más? ¿No? Ya tuvimos este encuentro con la naturaleza, ya tuvimos este encuentro con nosotros mismos, ¿y qué más podemos hacer para seguir promoviendo la inteligencia emocional en mis aulas? Para seguir trabajando las competencias emocionales. Pues lo primero también que hay que hacer, queridos docentes, queridas docentes, es emocionarnos cuando hablamos de este tema. Yo espero estar transmitiendo esto de verdad, pero justo si es así, háganmelo saber. Y bueno, si es así, entonces también veamos, ¿no?, cómo impacta, ¿no? Cómo impacta mis manos, cómo impactan mis gestos, cómo impacta mi mirada. Y yo sé que ahora a lo mejor en lo presencial tenemos un cubrebocas que nos cubre la mitad del rostro, pero que eso no nos haga emocionarnos y transmitir esa emoción de cuando queremos dar a conocer algo, cuando queremos explicarle algo a nuestros estudiantes, porque es muy valioso y desde ahí seguimos conectando. Otra herramienta muy valiosa son las fotografías o las imágenes que nos podamos topar justamente para hacer nuestros collages o para decir, oye, ¿para ti qué significó? O a lo mejor ahora se me ocurre, ¿no? Toma una fotografía de cómo ha sido para ti la pandemia, ¿no? O de cómo tú visualizas que estás afrontando la pandemia, ¿no? Y entonces tomo una fotografía. Ahora también vemos a nuestros estudiantes, pues sí, muy a menudo en los celulares, ¿no? O en estas redes sociales. Y esta es una oportunidad también entonces para poder lograr eso y para cachar eso. Los cuentos también son valiosos y no porque sean adolescentes o porque sean jóvenes, les tenemos que quitar como la importancia, porque verdaderamente hay cuentos, hay historias, hay anécdotas, hay poesía que nos puede hacer conectar y que nos puede hacer emocionarnos y entonces puede desprenderse este diálogo de emociones. Y esto también incluye a las películas, hacer role-playing, ¿no? También como interpretar, ¿no? Como ahora sí que como interpretar algunas situaciones específicas, porque entonces también sus estudiantes podrán mirar qué más pueden hacer. Los mensajes publicitarios, aquí les pusimos de esta forma, pero entonces también como estas imágenes que son tan famosas y que se hacen virales, también significan algo, también nos hacen sentir algo, también nos hacen sentir alguna emoción. Entonces, voy a decirlo tal cual, un meme, por ejemplo, o una imagen como estas, pues justamente puede ser esta parte, ¿no? Para entonces empezar a involucrarnos, empezar a conocerlos, empezar a hablar de estos temas. La música, como ya veíamos, utilizar la imaginación y la curiosidad también es algo muy valioso e importante. Y bueno, el aprendizaje cooperativo. Como veíamos en este encuentro con la naturaleza, ¿no? Tener esta planta, tener esta mascota o tener como este proyecto juntos que podamos hacer, en el que podamos como trabajar, ¿no? De manera cooperativa justamente para alcanzar un objetivo. Cuando hagamos esto, tengan por seguro que estarán trabajando las emociones, que estarán trabajando la inteligencia emocional. Entonces, ahora sí que hagámosle ahí como una captura o tengámoslo como muy pendiente, porque entonces cuando desarrollamos estas estrategias, cuando tomamos alguna de estas herramientas, estamos sí o sí trabajando educación emocional, estamos desarrollando educación emocional, estamos entonces involucrando este aspecto tan valioso e importante. Y algo que no debemos dejar a un lado y que es muy importante y justamente por todo lo que hemos pasado. Yo sé que han sido 2 años muy complejos, 2 años en los que justamente nuestras emociones se han desbordado. Y esto es una realidad que vivimos universalmente. Y por eso es importante recordar
que claro, yo quiero llevar a cabo estas estrategias o yo quiero practicar esto en mis aulas, con mis alumnas, con mis alumnos, porque yo sé que les puede servir o justamente porque quiero, pues ahora sí que iniciar este cambio, ¿no? Y entonces poder desarrollar a estudiantes, pues que puedan entonces promover un desarrollo integral, que puedan tener un desarrollo integral. Pero algo importante a recordar es que también existen situaciones y que probablemente a lo mejor no nos va a salir a la primera ni a la segunda, o que a lo mejor algunas sí querrán, pero otras y otros se resistirán, porque justamente también hay que tener en cuenta las necesidades individuales derivadas de esta contingencia. Desafortunadamente, hemos perdido a seres queridos. Hay gente que actualmente pues está enferma, está débil, hay estudiantes que se encuentran también infectados o que han perdido a algún ser querido y que esto claro que impacta en cómo tomamos como estas medidas o como estas acciones que se vayan a ejecutar. Y por eso es muy importante también tener en cuenta y por eso conocer a nuestros estudiantes y no olvidarnos de estas necesidades individuales. Pero también tener en cuenta estas necesidades colectivas que han surgido a partir de esta pandemia. Y es que no me dejarán mentir, ya lo decía hace un momento, el uso excesivo de los aparatos electrónicos, ¿no? El uso excesivo de las redes sociales y todo lo que esto puede implicar, desde acosos, desde violencia, desde situaciones que los puedan poner en riesgo. Y por eso también es importante recordarlo y por eso también es importante, pues ahora sí que tomarlo en cuenta al momento de que, pues a lo mejor yo planeé esto, yo quiero hacer esta actividad, pero veo que no está funcionándonos. Y puede ser también por alguna de estas situaciones y no porque sea algo malo o porque yo no lo esté haciendo bien o porque yo no esté funcionando como tal, ¿no? Sino que tenemos que buscar entonces también y tenemos que empatizar con nuestros estudiantes. Y bueno, también es una realidad estas necesidades que ya tenían, ¿no? Que ya estaban mucho antes de esta pandemia o de esta crisis, ¿no? Y que justamente es, como decíamos en un principio, la educación emocional es algo continuo y permanente. Y no es algo que nada más sea responsabilidad de ustedes como docentes, ¿verdad? También tiene que ver casa, también tiene que ver familia, también tiene que ver comunidad como tal. Entonces hay muchas situaciones desafortunadas en donde a lo mejor no hay posibilidades, no hay opciones. Nuestros estudiantes, nuestras estudiantes no miran como otras opciones. Y entonces también hay que reconocer eso y hay entonces que empatizar. Hay entonces que conectar de alguna otra forma con estos estudiantes. Por eso es importante tomarlo en cuenta, reconocerlo, recordarlo y ahora sí que si lo tenemos en cuenta, entonces esto también nos ayudará a prevenir, ¿no? O a tomar justamente como ciertas medidas de qué acciones, ¿no? O de qué actividades o herramientas yo puedo tomar para llevarlo a la práctica, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué nos queda hacer? Fortalecer estos vínculos con nuestros estudiantes. Y ya decíamos al principio, y lo he repetido muchísimas veces, conectar, conocer la situación actual de mis estudiantes, identificar justamente estas barreras y estas posibilidades, qué es lo que les está pasando, cómo se están sintiendo, para entonces empatizar, utilizar una comunicación asertiva, e incluso también identificar a esos cómplices, a esos estudiantes, a esos alumnas, a esos alumnos que son como más influyentes, vamos a decirlo, ¿no? O que pueden así como estar como más dispuestos a llevar a cabo este tipo de estrategias, o que si la planta, o que si la adopción, o que si un proyecto que tengamos para la comunidad, y entonces que puedan jalar a otros estudiantes para entonces empezar a hablar y empezar a involucrarnos con inteligencia emocional. Priorizar qué es lo que yo quiero trabajar con mis estudiantes. No puedo iniciar con todo, hay que priorizar. Y entonces aplicar estas estrategias
generales que ya hemos visto, pero que son muy valiosas e importantes. Así que, manos a la obra. Esto necesita de su tiempo, necesita de conexión, necesita de empatía, necesita de sentir y necesita también de disfrutar y de jugar. Y yo sé que estamos dispuestos y dispuestas a eso. Y no importa la edad, y yo sé que a lo mejor como adolescentes puede ser un poco más difícil, pero si los conocemos bien, si las conocemos bien, o si estamos en ese camino, y si entonces llevamos a la práctica este chismógrafo, entonces ya tendremos más herramientas para poder saber hacia dónde dirigirme, ¿no? Y entonces, ¿qué poder llevar a la práctica? Entonces, quedan conmigo, estamos de acuerdo, lo ponemos ahora sí que en práctica, lo llevamos ahora sí que a la ejecución. Yo espero que sí. Prácticamente con eso finalizo y ahora sí que escucho si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Con muchísimo gusto sigo por aquí, ya está por aquí Sheila para que nos comenten y que nos compartan entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Karen, por esta valiosísima charla. La verdad es que no solo nos llevamos N cantidad de conocimiento que nos acabas de compartir, sino que lo más rico de todo es cómo lo vamos a poder aplicar en el aula ya. El mismo lunes que tengamos clase, manos a la obra. Y bueno, esperamos ver muy buenos resultados, estamos muy seguros de que así será. Y bueno, pues precisamente quiero invitarles a todos ustedes a que por favor participen con nosotros a través del chat. Ya está abierto para que puedan hacer sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, Karen, quiero aprovechar para decirte que tenemos ya por aquí 2 preguntas y estoy segura que se van a ir sumando más y más. Ok, y bueno, escucho. Pues, daré lectura a la primera que dice: Karen, ¿y cómo regularizo mis propias emociones como docente? Muy importante. De esto hacemos otro webinar, porque hay como muchas formas de poder, voy a decir ahora como algo muy general, pero podríamos hacer 1 y 1000 webinars hablando de esto. Y es que lo primero es, yo les dije, conozcan a sus estudiantes, pregúntenles qué les gusta, qué no les gusta, qué les hace sentir, qué quieren sentir. Pero entonces yo también les digo, ustedes se han hecho esas preguntas a ustedes mismos, reconocen, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les hace sentir eso? ¿Qué emociones han sentido durante todo este tiempo? Y entonces, ¿cómo autorregulo mis emociones? Y lo que tú tienes que hacer, lo que ustedes tienen que hacer es reconocer qué les calma, qué les tranquiliza. Yo les voy a decir, si hay algo que yo gozo y disfruto y pretendo que sea como mi tiempo para vivir la calma, es tomar mi cafecito en la mañana. Eso es así como conectar conmigo, porque eso es lo que se necesita. Identificar esas, más que estrategias, esas cosas, esos detalles que me hacen estar en calma, que me hacen tener mis 5 minutos, ahí voy a decir así como publicidad Milky Way, como dicen, ¿no? Entonces, esto es muy valioso e importante. Y yo te digo, podemos respirar, podemos meditar, podemos pensar en algo mucho más bonito, o a lo mejor podemos utilizar algo, agarrar como algún peluche, pero son muchas estrategias. Pero tú, ¿qué te hace a ti sentir en paz y sentirte tranquila? Y entonces empecemos a practicar mucho más esas situaciones para vivir más la calma, ¿no? Entonces, esa sería como una opción de respuesta. Muchísimas gracias, Karen. Estoy segura que quedó súper claro y estoy de acuerdo contigo. Todos tenemos algo que no podemos dejar para poder empezar el día conectados. Así y yo es. también, el café es lo mío. Bueno, antes de leer la siguiente pregunta, quiero leer este comentario que está destinado especialmente para ti. Y nos escribe Verónica Cortina de la Parra y dice, más que una pregunta, es un agradecimiento. Muchas gracias por toda la información. Creo que todo es muy fácil de aplicar en el aula, pero además, dice ella,
Concuerdo en que hay que conocer a nuestros niños, establecer vínculos positivos y además la importancia de validar y respetar las emociones de todos nuestros niños. Pues eso tiene Vero para ti y estamos muy de acuerdo con ella. No, hombre, o sea, así, yo hoy así me voy a dormir con la sonrisa de oreja a oreja porque justo a eso hay que llegar, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Verónica. Perfecto. Y bueno, doy lectura a la siguiente pregunta que dice, todas estas estrategias, Karen, tan nutridas que nos presentas, ¿las sugieres para llevar a cabo de forma individual o grupal? De forma grupal. Bien, hay algo aquí como importante, ¿no? Porque justo ya veíamos, ¿no? Como conóceles, pues sí tendremos que optar o por acercarme a mi alumno, a mi alumna y entonces preguntarle, o justo como les decía, ¿no? Hacer como esta especie de chismógrafo, y entonces que lo vayan llenando, que también va a ser algo súper entretenido. Pero, por ejemplo, estas actividades de conectar con la naturaleza, de conectar con nosotros mismos, conectar con la naturaleza es algo grupal, porque entonces llevaremos a la práctica estas acciones de mejora justamente a la comunidad, ¿no? En nuestro espacio, con esa planta, con esa mascota o teniendo como ese espacio para refrescarnos, ¿no? Tal vez. Pero entonces también estas prácticas de encuentro con nosotros mismos lo vamos a hacer en nuestras aulas, ¿no? O sea, es momento de hacer un collage, pero cada uno entonces conectará consigo mismo. Y entonces también a lo mejor habrá momentos en los que digamos, bueno, pues vamos ahora a tal vez hacer como una especie de mandala colectivo, ¿no? Y entonces todos vamos a pintar, ¿no? Como por ejemplo en equipos o en grupos, como veíamos también de estos equipos cooperativos, ¿no? Pero entonces, justamente, digo, son actividades, y por eso les decía en un principio, aquí vamos a traer y vamos a mirar algunas estrategias generales que ustedes pueden ir adaptando para sus centros educativos, para sus aulas, ¿no? No necesariamente tienen que ser así cuadradas, no. Lo podemos ir adaptando y lo podemos trabajar tanto de forma individual como grupal, porque justamente pues estaremos trabajando emociones también y emociones colectivas, ¿no? Y eso también es como muy valioso porque ya veíamos los grandes beneficios de hablar de estos temas, de desarrollar estos temas en nuestros centros educativos. Entonces, por ahí va más o menos, ¿sí? Excelente, Karen, muchísimas gracias. Pues sí, siguen los comentarios de que les encantó, van a poner todo en práctica y yo también me uno, eso sí, tenlo por seguro. Y pues bueno, con esto queremos agradecer, pues por supuesto, el valiosísimo aporte que nos acaba de regalar Karen. Nos hizo la tarde, muchísimas gracias. Y sobre todo a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, quiero decirles que para SM nos es muy importante su opinión. Queremos mejorar, queremos seguir adelante. Y por ello es que estamos ahora compartiendo el código QR de nuestra encuesta de satisfacción. Nos encantaría, por favor, que hicieran un escaneo de este código y se tomaran unos minutitos para contestar estas preguntitas que vienen aquí, que sin lugar a duda, nos van a ayudar muchísimo y que bueno, también le externaremos a Karen cualquier comentario al respecto que venga por ahí. Pues nuevamente, muchísimas gracias, Karen. Y bueno, ahí tenemos el código QR, lo vamos a seguir dejando un momento más para que ustedes tengan esta oportunidad. Y Karen, no sé si nos quieras regalar unas ultimísimas palabras de cierre. Muchísimas gracias, Sheila, y muchísimas gracias a todas las docentes y los docentes que estuvieron esta tarde aquí. Ha sido un honor para mí y una maravilla poder hablar de esto que me encanta. La verdad es que a mí me apasiona y trato siempre como de buscar, ¿no? Como nuevas opciones, como nuevas estrategias y como justamente ir promoviendo estos espacios. Entonces, maravilloso. Y quiero dejarles algo, porque justo esa fue mi palabra de la tarde, estoy segura, la de conectar. Pero quiero dejarles esta frase que dice así: cuando conectamos, ya llevamos
la mitad del camino. Y ese es como de mi autoría, ¿ok? Pero quiero que lo tengamos en cuenta, porque cuando demos ese primer paso y entonces nos permitamos ver a nuestros estudiantes o a esa persona que tenemos a nuestro frente como mi par, como alguien que está a mi altura, que yo estoy a su altura y que está sintiendo así como yo siento, entonces ya llevaremos la mitad del camino. ¿De acuerdo? Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias y todo el éxito para ustedes, maestras y maestros. Lo han hecho excelente y lo seguirán haciendo así. Y qué mejor que acompañándoles. Muchas gracias por eso. Gracias a ti, Karen. Y bueno, mientras siguen contestando la encuesta, les quiero decir que también está el link en el chat y bueno, acabo de leer algunos comentarios finales de agradecimiento hacia Karen por tus orientaciones. Dicen que les parece sumamente importante lo que acabas de compartir. Te quieren agradecer y felicitar, claro que sí. Y bueno, dice Berenice, justo te iba a comentar que para conocer a nuestros alumnos, pues primero conocernos nosotros. Para poder empatizar con ellos, pues también como personas y construirnos unos a otros como somos. Te dan las gracias por los tips, te felicitan, dicen que transmites mucha calma, es cierto, y que esperan poner en práctica todas tus sugerencias. También dice Luis Felipe que hay que caminar en el autoconocimiento, reconocer nuestras propias emociones, identificar valores personales e institucionales, practicar actitudes positivas como la empatía, compasión, inclusión. Y pues bueno, en realidad todos te agradecen muchísimo y nosotros también. Enhorabuena, Karen. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos. Gracias. Con esto cerramos y tengan una excelente tarde y un inmejorable fin de semana. Gracias. Hasta pronto.